Vamos a Hechos 3:19. Ahí vemos que dice, por tanto, arrepentíos y convertíos. Como pueden ver en las pantallas, esas palabras están en amarillo. Arrepentíos y convertíos, ¿verdad? ¿Y cómo se llama el título del estudio? Arrepentimiento, conversión y perdón, ¿verdad? Tiene que, o sea, este es el versículo base de este estudio de la importancia. Dice, por tanto, arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Si nosotros no, cuando nosotros nos sabemos arrepentir y el Señor ve una conversión en nosotros, hay tiempos de refrigerio. A veces la gente no entiende tanto qué significa tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, ¿verdad? Es un descanso que solo Dios nos puede dar, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos sentimos cansados y buscamos descansar en nuestra manera de descansar. Decimos, me voy a tomar un día de descanso, me voy a dormir hasta las 12, ¿verdad? El descanso que Dios nos da es algo espiritual, algo sobrenatural en nuestro cuerpo, que cuando usted está buscando el arrepentimiento y la conversión, cuando hay algo genuino dentro de usted puede dormir posiblemente 2 horas menos y usted se va a sentir como que durmió 12 horas. Amén. Es muy importante que tengamos ese tiempo de refrigerio. En Juan 1:12, ¿verdad? Que a la continuación dice, más todos los que le recibieron, y luego el amarillo que dice, a los que creen en su nombre, ¿verdad? Ese es algo muy importante, que si lo recibieron es porque creen en su nombre, ¿verdad? Creemos en el nombre de Jesús, creemos todo lo que la Biblia nos enseña, que murió, que resucitó, que padeció y que ha de venir, ¿verdad? Dice, les dio potestad de ser hijos de Dios. Ya hemos hablado, ¿verdad? Que no todos somos hijos de Dios, ¿cierto? ¿Verdad? Somos creación de Dios. ¿Cuándo pasamos a ser hijos de Dios? Cuando aceptamos a Cristo, cuando nos bautizamos, cuando hay una verdadera conversión. Porque acuérdense, ¿se acuerdan de esa frase que estamos diciendo cada 8 días? Hay cristianos remojados, hay cristianos convencidos, pero no convertidos, ¿verdad? Por eso hay personas que todavía no pasan a ser hijos de Dios. No hubo una conversión, no hubo un cambio, no hubo una nueva manera de pensar, ¿verdad? Todavía no son hijos porque no lo hicieron mal. Y luego dice en 1:13, Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ¿verdad? Los hijos de Dios no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? Como dice la hermana, cuando aceptamos a Cristo, cuando nos bautizamos, cuando recibimos el don del Espíritu Santo, cuando hay una conversión genuina dentro de nosotros, entonces, ¿verdad? Podemos decir que somos voluntad de Dios, ¿verdad? No de varón, sino de Dios, ¿verdad? Es la voluntad de Dios que estemos en eso. En 2 de Pedro 3:9, vemos ahí como punto número 1, ¿verdad? Dice arrepentimiento, y vemos allí, del lado derecho vemos una imagen, ¿verdad? Dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Es muy importante que una vez que nosotros nos hemos arrepentido, tratemos de no volver a la vida pasada, ¿verdad? Por eso está esa U-turn ahí. No tenemos que volver, tenemos que evitar todo lo que sea necesario para no volver atrás. Y 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos dice, procedan, es un proceso, procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Ahí está hablando, ¿verdad? De que no tengamos por tardanza, ¿verdad? El arrebatamiento, ¿verdad?
¿Por qué se ha tardado si estamos viendo un montón de señales? ¿Por qué no llega? Porque ahí la palabra es bien clara, dice, Él está siendo paciente. Amén. Para que todos procedamos al arrepentimiento. Recuerda que la semana pasada le dije, ¿verdad? Sin arrepentimiento no hay arrebatamiento. Amén. Entonces, esa es la razón por la que a veces pudiéramos, que Dios nos libre de estar pensando que Cristo no viene. No, sí viene. Se está tardando porque está esperando que nuestros hijos se arrepientan, que nuestros padres conozcan al Señor, que los que se apartaron vuelvan al camino. Entonces, nuestra oración debe ser, ay Señor, gracias que estás teniendo misericordia, porque si vienen, ¿verdad? Todos aquellos que nosotros decimos que amamos se quedan, ¿verdad? Es muy importante el arrepentimiento, es un proceso. Ahí en Lucas 10:30 dice, respondiendo Jesús, dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, ¿verdad? Podemos ver aquí que hay personas, ¿verdad? Que no tenemos corazón, que no tenemos amor, que no tenemos conciencia para ayudar al necesitado. Y dice ahí, dejándolo medio muerto, lo dejaron ahí esas personas, lo robaron y no bastó con que le quitaron todas sus pertenencias, le dieron una golpiza, ¿verdad? Que la misma palabra nos dice que Jesús mismo de su boca está contando y dice, lo dejaron medio muerto. Y todos conocemos la historia, ¿verdad? Que pasaron dos personas y no lo ayudaron, ¿verdad? Personas que conocían de Dios, que se supone que tenían conocimiento, pero no tenían el amor, ¿verdad? Para ayudar al prójimo. Y no fue sino un samaritano el que mostró frutos. Porque el samaritano era enemigo de los israelitas. Entonces, era muy raro que los israelitas no lo ayudaran, sino que un enemigo que muchas veces, ¿cuántos conocemos a personas que no son cristianas que son mejores cristianos que nosotros? Yo conozco personas que son mejores que yo, que no son cristianos, que no conocen de la palabra, que son más dadivosos, que son más generosos, que son más amorosos, en muchos sentidos, ¿verdad? Entonces, este samaritano hace algo así, que aún no conociendo la palabra de Dios, tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque era un hombre que había arrepentimiento en él, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros debemos de demostrar. Frutos, ¿se acuerdan que Juan el Bautista lo decía, ¿verdad? De una manera ruda, mostrar frutos de arrepentimiento, ¿verdad? Siempre se aconseja a los matrimonios, ¿verdad? Cuando el marido engaña a la esposa o la esposa engaña al marido, y el marido o cualquiera de los dos está tratando de convencer a la pareja, de decirle, vamos a volver otra vez juntos, ¿verdad? Siempre se le aconseja, ¿verdad? La pareja ofendida, ¿verdad? Mira frutos de arrepentimiento, porque a las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Por eso Juan el Bautista decía, muestren frutos de arrepentimiento, porque si no mostramos frutos de arrepentimiento, o sea, no se trata de convencernos entre nosotros, sino de que aquel que todo lo ve, sino que aquel que es omnipresente, que está en todas partes y nos está mirando, ¿verdad? Cuando estamos aún en la intimidad, donde nadie nos ve, si estamos haciendo lo bueno o lo malo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Note usted que esas palabras en amarillo son las palabras importantes para este estudio. Dice, por cuantos todos pecaron. Entonces, la primera cosa que nosotros debemos de entender es que todos somos pecadores. Todos pecamos, todos fallamos, todos mentimos, todos nos equivocamos, todos de repente echamos una miradita, ¿verdad? Que nos es pecado. Dice, y han quedado separados. Ahí hay una palabra clave también, separados de la gloria de Dios. Aquí entramos en un punto donde nos enseña cuál es la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado es, han quedado separados. Cuando pecamos,
procedemos a una separación de Dios, de la gloria de Dios, ¿verdad? Empieza a haber una separación. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué dice en amarillo? Por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, ¿verdad? ¿Cuál fue la consecuencia de que por la cual tenemos muerte? El pecado, ¿verdad? ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. La muerte, ¿verdad? Una muerte espiritual. Nuevamente hago énfasis en la parte amarilla, dice, por cuanto todos pecaron, o sea, todos somos culpables. Y aquí vemos este comentario, dice, la palabra muerte que aparece en este versículo viene en el griego thanatos, que corresponde a la palabra G2288. ¿Quién recuerda qué quiere decir la letra G? Griego, ¿verdad? Y 2288 corresponde a la palabra thanatos, y entre sus acepciones quiere decir separación. Esto nos viene a aclarar que fue lo que sucedió al entrar al pecado. Con él vino también la muerte, es decir, nuestra separación de la presencia de Dios. Entonces el pecado nos causa separación, porque allí podemos aprender, ¿verdad? La palabra thanatos que viene del griego, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir, separación. Siguiente, dice, otra figura que nos enseña esta muerte espiritual es la que se encuentra en la historia de Adán y Eva. ¿Todos conocemos la historia de Adán y Eva? Amén. ¿Sí? Amén. Dice, a quienes mientras estaban en el huerto del Edén, Dios les dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que de él comieren, ciertamente morirán, ¿verdad? Entonces, estábamos advertidos. Dios fue claro, ¿verdad? No había trampa, era una manera de entenderla, pero dentro de nosotros no existe, ¿verdad?, el ser tan obedientes. Dice, ambos cayeron en pecado, pero en ese momento no mueren de una manera física. Aquí hay una cosa importante. Hay veces que creemos que la muerte va a ser física. No es física, es una muerte espiritual. La muerte espiritual empieza a suceder cuando pecamos, entonces empieza a haber esa separación entre Dios y los hombres, ¿verdad? Ahí es donde empieza a suceder esa muerte espiritual, porque ahorita me viene a la cabeza aquel versículo que dice, apartados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué somos sin Dios? Nada, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer sin Dios? Nada. Las cosas nos van a salir mal, las cosas no van a marchar bien, vamos a querer emprender negocios y no van a funcionar, porque apartados de Dios nada podéis hacer. Buenos días, varón. Necesitamos estar, ¿verdad?, conectados con Dios. Tenemos la bendita bendición de que sus misericordias se renuevan cada mañana. Por eso es una bendición que antes de que nosotros comencemos los servicios, tener nuestra oración a las 9, porque podemos ponernos a cuentas con el Señor, ¿verdad? Para que si hubiésemos pecado, ¿verdad?, volver ya no tener esa separación, sino volver a estar cerca de Dios. Dice, sin embargo, espiritualmente hablando, sí murieron porque fueron echados fuera del huerto, fueron separados de la presencia de Dios. Hay veces que la historia, ¿verdad?, es mal explicada, mal enseñada, porque creen que solamente fueron expulsados del huerto Adán y Eva, y ya tuvieron que trabajar físicamente, tenían que ganarse el alimento con el sudor de su cuerpo, de sus manos. Otra de las cosas que sucedió es que Eva ahora tendría que tener hijos con dolor, ¿verdad? Y muchas veces se concentran solamente en eso, pero la parte más importante es de que Adán y Eva, antes ellos vivían en la presencia de Dios, interactuaban con Dios, podían estar cerca de Él
Y esa es la parte que a veces es menos enseñada y es la más importante. No solamente perdieron todo eso, sino que fueron separados de Dios. Y si usted ha leído las escrituras, hasta puso un ángel allí, ¿verdad? Que dice que había como una espada de fuego que se movía de lado a lado, ¿verdad? Donde ya no les permitía regresar. El pecado los separó de Dios. Esa es la parte que nosotros siempre tenemos que tener cuidado, de que ¿cuántos de nosotros no nos enojamos con papá y mamá? Nuestros hijos. Aún nosotros como padres, ¿cuántas veces no nos enojamos con nuestros hijos? ¿Verdad? Pero necesitamos buscar la reconciliación, porque si no estamos nosotros dando pie a que haya una separación, a no estar en la presencia de Dios, y ya vamos a empezar a dar un mal consejo, vamos a dar un mal testimonio, y a lo mejor podemos dar un mal castigo a nuestros hijos. O como hijos, ¿cuántos de nosotros cuando fuimos jóvenes no cometimos errores de decir, voy a hacer esto para que mi papá vea, para hacerlo enojar? ¿Verdad? Eso es muy común en los jóvenes. Hacen cosas pensando que le van a hacer daño a papá o a mamá o al maestro o al patrón. Y yo se lo he explicado en otras ocasiones. No perdonar es tomarme yo el veneno y esperar que mi esposa se muera. ¿Verdad que es ilógico? El perdonar, el no perdonar es un veneno para mi espíritu, para mi alma. Y cuando está dañado mi alma y mi espíritu, por consiguiente mi cuerpo se va a empezar a enfermar. ¿Sabes cuántas personas están enfermas porque la causa de esa enfermedad es no perdonar? No perdonar. Es muy importante perdonar, hay que perdonar. Dice la palabra arrepentimiento, viene del griego metanoia, que significa cambio de mente. Esta palabra se origina de otra que es metaneo, y entre sus diferentes significados está pensar diferente, enmendar sinceramente con aborrecimiento los pecados pasados. Por eso le ponía, por ejemplo, ¿verdad? Los matrimonios, ¿verdad? Cuando el ofendido, ¿verdad? Le están diciendo, mira, vamos a regresar, vamos a volver, ¿verdad? A mí me ha tocado aconsejar a mis hermanas, fíjate bien que hay un arrepentimiento genuino de tu pareja. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, tiene que haber algo palpable, tiene que tú ver un cambio. Ahí dice entre sus diferentes significados está pensar diferente. ¿Cómo podemos nosotros hacer esos frutos de arrepentimiento? Cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a cambiar mi manera de pensar. Esa es la manera que nosotros vamos a empezar a proceder al arrepentimiento. Y si tratamos, por ejemplo, usando el mismo ejemplo, de convencer a nuestras parejas de volver o regresar a alguna confianza, ¿verdad? Que Dios nos ayude a que podamos mostrar verdadero fruto de arrepentimiento, que se vea. Oh, sí cambió. Sí es diferente. Habla diferente, se viste diferente, se comporta diferente. Nuestra manera de dar es diferente, nuestra manera de recibir es diferente. Fíjense que en estas 2 semanas aprendí una cosa muy importante. Y decía este consejero, ¿cuántas veces nuestras parejas vienen y nos dicen, te amo? Y nosotros respondemos, yo también. O respondemos, yo también te amo. Y dice esta persona, este consejero, y dice, está mal contestada esa respuesta. La manera correcta de contestar es decir, yo me siento muy amado por ti. Cuando mi pareja me dice, te amo, la manera de contestar es, yo me siento muy amado por ti. ¿Se fija cómo cambia? No hacer una respuesta, porque es lo que escuchamos. Es lo que hemos aprendido. Pero ¿cuántas veces has escuchado esa respuesta? Mi amor, te amo.
Y que la persona te puede contestar, y yo me siento muy amado por ti. ¿Se fija qué diferente? Es muy diferente, por eso ahí dice, tiene que haber un pensar diferente, enmendar sinceramente con aborrecimiento los pecados pasados. Voy a seguir usando este mismo ejemplo, ¿verdad? De una traición en el matrimonio. Esa persona ya tiene que empezar a aborrecer andar mirando a otras mujeres o andar mirando a otros hombres. Decir, no lo vuelvo a hacer, no vuelve a suceder, no voy a volver a meter la pata, no voy a volver a arriesgar a mis hijos a que se queden sin padre. Buenos días, varones. Buenos días, hermanita. ¿Verdad? Eso es muy importante. En un matrimonio, una persona que verdaderamente se arrepintió no va a arriesgar quedarse sin hijos. O sea, hay una manera de pensar diferente. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza, note usted ahí, por eso esa parte en amarillo, esa es una palabra muy clave, muy importante, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Aquí hay una parte muy importante que nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos, especialmente a nuestros hijos adolescentes. Buenos días. Miren, aquí hay dos puntos importantes. Hay dos tipos de tristeza. Hay veces que vemos a las personas tristes y pensamos, algo hizo mal, ya le cayó el fuego del Señor. No. Hay dos tipos de tristeza. La primera tristeza es buena. Repita conmigo, hay tristeza buena. Hay tristeza buena. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento. Hay cosas que yo voy a hacer que Dios me va a provocar una tristeza profunda en mi corazón y en mi mente que me va a llevar a arrepentirme. Híjole, le hablé mal a mi hija. Híjole, le contesté mal a mi esposa. Híjole, le mentí a mi patrón. Y Dios va a poner una tristeza de arrepentimiento. Y luego dice que ese arrepentimiento que conduce a la salvación. Ok, ahora vámonos hablando de la salvación. Dios va a poner en nuestros hijos o en nosotros que no hemos aceptado a Cristo, los que no lo han hecho, va a haber una tristeza que nos va a empezar a hacer pensar y decir, esta vida que yo llevo no es buena. Esta vida desordenada que yo llevo no me está llevando a ninguna cosa buena, a ninguna meta. Todo lo que me propongo no lo logro, todo me sale mal, ¿verdad? Recuerdo que cuando éramos jóvenes habíamos muchos de mi novia podemos agarrar, ¿verdad? Pero viene una tristeza que nos lleva a producir un arrepentimiento que nos conduce a la salvación y terminamos aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Dice, pero sin dejar pensar, dice, pero aquí viene la segunda tristeza. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, cuando estés triste, o cuando nuestros hijos estén tristes, hay que hablar con ellos, enseñarles este versículo y decir, a ver, ayúdame a ayudarte a descubrir esta tristeza. ¿Para qué es? ¿Para arrepentimiento? ¿Para acercarnos a Dios? ¿O para muerte? ¿Verdad? Ojalá, ¿verdad? Es muy importante que entendamos que hay dos tipos de tristezas. No juzgar a nuestros hijos y investigar, indagar, y decirle al Señor, involúcrate, Señor, con nuestros hijos para saber nosotros si esta tristeza que tiene mi hijo o mi hija es para arrepentimiento, para que se acerque a ti, o puede producir muerte. ¿Sabes cuántos de nuestros hijos han pensado cosas malas, cosas que los llevan a la tristeza? Hay que investigar eso, ¿verdad? La palabra de Dios nos ayuda y Dios nunca nos abandona. Amén. Anoche el Señor me hacía saber que estos estudios parece que el Señor nos ha ido acomodando conforme a las cosas que están sucediendo. Los estudios no están acomodados como diciendo, ay, ahora les voy a poner este estudio para que aprendan. No. El estudio viene por números y le vamos dando el seguimiento conforme va.
Y si nos está hablando de arrepentimiento, es porque algo nos está hablando al Señor. ¿Cuántas veces yo me paré al espejo sin saber que Dios me estaba hablando a mi corazón y me decía arrepiéntete? Y yo le contesté al Señor, ¿y yo de qué me arrepiento, Señor? No robo, no mato, no hago lo malo. Hasta que un día el Señor me contestó, ¿verdad? En el momento no me di cuenta que el Señor me estaba hablando. Y me dijo, pero por dentro, ¿cómo estás? Ah, caray. Ah, caray. ¿Verdad? Siempre. Por eso recuerda los versículos que vimos ahí. Por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores. Pero a veces pensamos que no. A veces pensamos que somos santos, que somos perfectos, que no nos equivocamos. ¿Verdad? Necesitamos tener mucho cuidado, ¿verdad? Vamos a la siguiente imagen. Y quiero que piense allí en un Pedro y en un Judas. Hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. No es lo mismo sentir remordimiento que arrepentimiento. Para muestra un botón. Pedro sí procedió al arrepentimiento. La Biblia es bien clara y nos enseña que él lloró, se arrepintió y hizo una cosa importante que Judas no hizo. Pidió perdón. No solamente se arrepintió, sino que cuando tuvo la oportunidad le dijo a Jesús, perdóname. Cosa que Judas no hizo. Hay una diferencia, hay un abismo entre arrepentimiento y remordimiento. Se da muy claro también con nuestros jóvenes, cuando nuestros jóvenes a veces nos dicen de una manera de labios para afuera, sorry. ¿Hay un arrepentimiento? No hay. Esa es la diferencia. A veces decimos, ay, eres muy exagerado, le haces mucho de emoción, papá, mamá, el patrón. Pero déjame decirte que Pedro va a estar en la presencia del Señor. Amén. Y Judas está en el infierno. Porque no se arrepintió. Esa es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento y saber pedir perdón. Me arrepiento, hago una manera diferente de pensar, que con hechos cambiar mi manera de ser, y cuando se abra la puerta, perdóname. Eso fue lo que le faltó a Judas. No tuvo el valor de hacerlo, porque ¿le enseñaron o no le enseñaron? Sí. ¿Tuvo el mejor maestro? El maestro lo tuvo él. Él no puede decir en el día del juicio, no me lo enseñaron. No puede decir que le enseñaron mal. No puede decir que estaba en la iglesia equivocada. No tiene excusa. Pero miren las consecuencias tan grandes que Judas va a vivir. Porque cuando Jesús dice, Padre, todos los que tú me diste, ninguno se ha perdido. Amén. Excepto, ¿qué dice? Aquel que lo traicionó. Aquel que estaba destinado. Y ahí hay una pregunta que el otro día mi hija me hizo, me dijo, pero ¿qué? Parece es un poco injusto, ¿verdad? Que él siendo predestinado, ¿verdad? Se pierda. Sí, estaba predestinado que lo hiciera, pero una de las cosas que estaba predestinado y que Jesús esperaba es que se arrepintiera. Por eso el arrepentimiento es tan importante. Debemos enseñar a nuestros niños desde chiquitos, nuestros nietos desde chiquitos. Mijo, pídale perdón a su hermanito. Pídale perdón. Hay que enseñarles. Hoy no les enseñamos, se pelean y les sacamos video para publicarlo en Facebook. No les enseñamos el arrepentimiento y las consecuencias son eternas. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios no rechaza a nadie. El que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia.
Es bien bonito saber que Dios perdona todos los pecados. No importa dónde anduvimos metidos, si nosotros somos sinceros y nos arrepentimos, el Señor es bueno y justo para perdonar nuestros pecados. Él nos rechaza un corazón arrepentido, ¿cierto? ¿Verdad? Pero necesitamos proceder, ¿verdad? Que dice que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos y será salvo. Hechos 26, 18, y pasamos al punto número 2 donde habla de la conversión. Punto muy importante. Hechos 26, 18 dice, para que abra sus ojos. Quiere decir que cuando estamos en pecado, nuestros ojos están siendo cegados. Yo lo he dicho muchas veces, no hay peor cristiano creer que está bien y no estarlo. Y que todos sabemos que el brother anda mal, que la hermana anda mal, y él cree que todo está correcto. Amén. No hay peor cosa. Hay que pedirle al Señor, Señor, ábreme los ojos, Señor. Dice, para que se conviertan ¿de qué? ¿De tinieblas a qué? A la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por donde veamos nosotros las cosas, siguiente imagen, Mindy. Una pregunta. Sí. La diferencia entre arrepentimiento y remordimiento es que el arrepentimiento trae convicción y lleva un cambio. El remordimiento solamente te hace sentir mal por el pecado cometido, Por el pero momento. no te trajo convicción de cambiar. Correcto. Es un sentimiento que te sentiste mal, pero no cambias porque no hay convicción en tu corazón. de En un cambio. el momento la persona puede decirme, ay, sorry, ¿verdad? Eso le pasó a Judas. Él tuvo remordimiento Sí. de lo que hizo, pero no se arrepintió. Y es una persona que en la próxima oportunidad va a volver a hacer lo mismo, Exacto. ¿verdad? No hay cambio. La diferencia entre el verdadero arrepentimiento es no lo vuelvo a hacer. Convicción. No lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Amén. Y pide a Dios, ayúdame Señor, que no lo vuelva a hacer, ¿verdad? Según cada uno estábamos fallando. Dice, para que abra sus ojos. Esa es una oración que con nosotros como padres, ¿verdad? Ahorita que hemos estado orando fuertes por nuestros hijos, Señor, abre los ojos de nuestros hijos, Señor. Abre los ojos para que se conviertan de tinieblas a la luz, ¿verdad? Ahí hay una clave, porque a veces nuestros hijos están siendo cegados por tantos ataques que hay en el celular. Es el arma que el enemigo está usando, engañando a nuestros hijos. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Amén. Siguiente imagen dice, la palabra conviertan, que aparece en este versículo, tiene su origen en la palabra griega epistrefo, ¿verdad? Para los que no sabían, ¿qué significa la palabra G? Griego. Cuando aparezca esta palabra, comienza y los números, en vez de G viene la palabra H, ¿qué significa? Hebreo, ¿verdad? Entonces ya ustedes ya van a ir aprendiendo. Entonces en esa palabra que es epistrefo, dice que significa hacer regresar, traer de vuelta, volver y revertir, ¿verdad? Una conversión es eso, ser totalmente diferente a lo que éramos. Ser totalmente diferente, ser totalmente opuesto a lo que nosotros éramos. Si éramos muy mal hablados, ya no serlo. Si éramos muy borrachos, no tomar. Si usábamos mucho drogas, pues no usar drogas, ¿verdad? Ser totalmente lo opuesto. Me gusta esa palabra que dice traer de vuelta. Esa palabra me gusta, tratar de arreglar lo que hemos lastimado en el transcurso de que nosotros estamos haciendo lo malo. Es importante que nosotros tratemos de revertir. Dice en Hebreos 12:22, dice, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, ahí quiere decir millares, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos.
y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Y a Jesús, aquí está lo importante, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor de la sangre de Abel. ¿Verdad? Allí está nuestra esperanza y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Verdad? Este versículo, cuando alguna vez tengamos la oportunidad de platicar con algún católico, ¿verdad? Donde siempre sale la plática de que ellos creen que María o la Virgen de Guadalupe, ¿verdad?, es mediadora para la salvación, ¿verdad? Aquí tenemos este versículo que también nos respalda a decirle que no. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, no hay otro. No hay otro, solamente Jesús es mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada, ¿verdad? La Virgen de Guadalupe no roció ninguna sangre para que yo fuera lavado de mis pecados. ¿O hay alguna virgen que usted me diga que roció sangre? No. Hasta donde yo entiendo, la Biblia no me enseña nada de eso, ¿verdad? Es solamente Jesús, dice que habla mejor que la sangre de Abel. Dice, recibimos vida por medio de la sangre de Cristo y también nos dan el acceso libre para poder acercarnos con confianza a Dios. Es algo hermoso podernos acercar a Dios. ¿Sabe por qué les hemos estado enseñando de que cuando tenemos oración vengan al altar? Porque es una manera de nosotros poder, ya cuando aceptamos a Cristo y nos bautizamos ya está espiritualmente, pero también lo demostramos físicamente acercándonos al altar sin temor y decirle al Señor, Señor, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, Padre. Y que usted con confianza le diga, Padre, tengo esta necesidad. Padre, mira, te encargo a mis hijos. Padre, necesito trabajo. Padre, necesito esta sanidad. Nos acercamos con esa confianza, porque cuando nosotros conocemos a Dios, entre más nosotros vamos teniendo una relación con Él, ¿verdad? Porque ya no estamos separados de Él, entonces lo empezamos a conocer mejor. ¿Cuántos de ustedes, verdad? Ahorita hay más mujeres, pero ¿cuántas de ustedes primero comenzaron platicando con sus maridos por teléfono? ¿Verdad? Y ya después hubo una cita. Nos miramos, paramos, nos echamos un cafecito, una comidita, ¿verdad? Ya empieza a haber un acercamiento y la empiezas a mirar de frente y empiezas a mirar el color de sus ojos, empiezas a conocerla mejor, empiezas a ver detalles que antes no los habías tomado porque había una separación. Nada más lo conocías, pero no había una relación más íntima. Pero ya cuando estuviste con tu pareja, se empiezan a conocer. Lo mismo sucede con Dios cuando tú te acercas. Empiezas a tener una relación y lo empiezas a conocer. Entonces el punto es, lo conocías como Dios. Empiezas a tener esa relación, ahora pasa a ser tu Padre. ¿Cuántos que ustedes han estado leyendo su Biblia encuentran cuando Jesús está hablando y se refiere al Padre y se dirige al Padre, nunca se dirige como Dios? Siempre se dirige como Padre. Allí nosotros hemos avanzado esa relación con Él. Ya no le llamamos Dios, sino Padre. Entramos en una relación más profunda. Mindy, otra vez te estás quedando dormida. Dice, para acercarnos con confianza a Dios Padre, esto es la conversión, es dejar el camino de pecado para volver al camino del Señor. Eso nos ayuda a mantenernos en el camino o a alejarnos si ya nos estábamos separando. Siguiente dice, ¿de qué debemos de convertirnos? Recuerda que hace ratito le estaba diciendo que llega un momento, a veces decimos, pero pues ¿en qué peco yo si soy santo? ¿Verdad? A veces nos engaña nuestra mente y tú dices, ay, si no he hecho, ni he salido a la calle. Recuerda que la semana pasada le dije que podemos tener hasta los ojos activos cuando alguien le llama por teléfono y mira quién es y dice, no le contesto. Más tarde le marco. Ya pecamos. Y ya ni le marca uno. Dice, ¿de qué debemos de convertirnos? El Antiguo Testamento también nos enseña acerca de la conversión.
Daniel 9:13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender su voluntad. El pecado siempre va a crear, ¿verdad?, nublar nuestra vista para no ver la voluntad de Dios. Y hay veces que nosotros estamos orando, Padre, ayúdanos, muéstrame tu voluntad, dirígenos, llévanos. Pero el Señor dice, ok, pero deja el pecado que tienes. Me encanta el versículo ese, el que se arrepiente y se aparta. Son dos cosas. Sí. Dos cosas. Hay que arrepentirse y apartarse. Le voy a poner un ejemplo. El que antes andaba fumando marihuana, se tiene que arrepentir de haberla fumado y se tiene que apartar de los amiguitos que se la estaban vendiendo. Porque puede arrepentirse y ya no estarla comprando, pero sigue cerca de los amiguitos que le siguen, dale, échate uno. Ya no quiero, toma, te voy a dejar de imitar. Se arrepintió, pero no se apartó. Se relaja. Ahora está en la otra parte, se aparta de los amiguitos, pero acá en su intimidad, ay, ojalá me echara un churrito. Ahorita es cuando se juntan los camaradas ahí en la esquina de la casa y se apartó, pero no se arrepintió. Por eso, ese versículo es clave. El que se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia. Por eso dice, para convertiros de vuestras maldades y entender su voluntad. Siguiente dice, convertíos, ¿verdad? Ahí viene la palabra H que significa hebreo. Dice del hebreo shub. Se refiere a desistir, cambiar, regresar. Entonces la conversión, es decir, de la vida de pecado, es cambiar de camino. Es pasar de tinieblas a luz, ¿verdad? Vamos a tener nuevos amigos, vamos a regresar, ¿verdad? Una cosa importante, a regresar a la cobertura del papá. Cuando somos solteros, regresar a la cobertura del papá, la cobertura de mamá, ¿verdad? Por la esposa, a lo mejor la esposa está en rebeldía, regresar a la cobertura de su esposo, ¿verdad? Por mencionar algunos ejemplos. Siguiente, dice, ¿de qué debemos de convertirnos otra vez? Número 1, de nuestro mal camino. No sabes si andas en el mal camino, pídele a Dios, Señor, muéstrame. Oh, Señor, rapidito nos muestra. Hay veces que le decimos, Señor, ¿qué pecado no me acuerdo? Y el Señor nos recuerda, ¿sí o no? Amén. Número 2, debemos de convertirnos de los ídolos a Dios. Hay veces que tenemos ídolos, ¿verdad? Algunos todavía en las cuestiones católicas que todavía tienen ahí crucifijos, que la Virgen de Guadalupe, que el Santo Niño de Atocha, el que ponen de cabeza para que les dé novio, Que el ojito del venado, que el ojito de venado, que un montón de, todos esos son ídolos. Y el Señor dice, deja todo eso y confía en mí. Deja todo eso y confía en mí. Número 3, debemos convertirnos de la vana manera de vivir, heredada de nuestros padres. Posiblemente a ti te tocó ser primero de tu familia, que Dios te sacó, ¿verdad? De una familia que no conoce de Dios, de una familia que viene por herencia, ¿verdad? El tatarabuelo era borracho, el abuelo era borracho, el papá era borracho, y tú dijiste, hasta aquí por la gloria del Señor, ¿verdad? Renunciar a todas esas cosas y cambiar y decir, por lo menos de aquí en mi generación hacia abajo, vamos a ser nuevas criaturas. Amén. ¿Verdad? Cambiar esa manera de vivir heredada de nuestros padres. Amén. Dice, ¿a través de qué alcanzamos la conversión? Según Salmos 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte, ¿qué? El alma. Fíjense, cuando nosotros alimentamos el alma, cuando nosotros alimentamos el espíritu, el alma es fortalecida, porque es la más afectada. Dígame usted, ¿qué es si nosotros no hacemos lo que Dios nos guía? ¿Qué parte de las tres cosas, que es espíritu, alma y cuerpo, se va a ir al infierno?
el alma. Entonces, nosotros debemos de cuidar el alma. Pero si no alimentamos el espíritu, el alma es afectada y el alma también perjudica al cuerpo. Entonces, hay que tener cuidado. Ahí cuando dice, convierte el alma, la está restaurando. Todo lo que le habíamos descuidado el alma porque no alimentabas de tu espíritu, el Señor la empieza a restaurar. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Siguiente. Nuevamente dice, ¿cómo nos convertimos? Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Buenos días. ¿Para qué hizo Jesús ese sacrificio? Cristo padeció una sola vez por los pecados de ¿quién? ¿Por los pecados de Jesús o por los pecados de nosotros? De nosotros. En él no había pecado. El justo por los injustos. Jesús es el justo y nosotros éramos los injustos porque nosotros éramos los pecadores. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Ese es el propósito de Dios de haber soportado esa muerte, ese padecimiento, su sangre preciosa para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Siguiente. Dice, la conversión solamente se cumple a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Nuevamente le hago el énfasis de lo que le estaba diciendo para algunos que todavía creen que la Virgen, ¿verdad?, de Guadalupe por medio de ella vamos a tener salvación. No, ¿verdad? Solamente por Cristo Jesús nuestro Señor. Fue Él quien pagó por nuestra culpa para poder llevarnos de regreso a Dios. Por eso en la escritura dice el Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Buenos días. Solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida que nos lleva a la salvación. No es ninguna virgen, no es ningún santo, solamente nuestro Señor Jesucristo es el único que ha muerto por nosotros, es el único que ha rociado su sangre preciosa sobre nosotros para lavar nuestros pecados, es el único que ha resucitado, ¿verdad? Se dicen muchos otros como Buda, ¿verdad? Pero nunca resucitó, solamente Cristo Jesús. Y por eso dice ahí, esa parte también me encanta, dice, nadie viene al Padre sino por mí. El que no viene a Cristo no va al Padre. Amén. ¿Verdad? Romanos 10:9. Pero tenemos que hacer algo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sencillo, pero usted dése cuenta que hay veces cuando se está predicando, ¿verdad? Cuando estamos aquí los viernes, ahí decimos, ¿verdad? Hay alguien que quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Todos sienten remordimiento por lo que les enseñamos de lo que Jesús padeció, por lo que les estamos enseñando lo que las Escrituras dicen de cómo murió, por lo que les estamos mostrando en las Escrituras de cómo resucitó y para qué resucitó. Siente remordimiento la gente, pero no hay arrepentimiento. Y cuando hacemos el llamado, ¿quién quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador? No se levantan, ¿verdad? ¿Para qué necesitamos que se levanten? Para que confiesen con su boca que Jesús es el Señor y creyeran en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos para que sean salvos. ¿Por qué? Porque otro de los requisitos es que no nos avergoncemos de aquel que nos dio vida. Gloria a Dios. No debemos de avergonzarnos. Yo en algún momento también, al principio, no lo acepté tan pronto, ¿verdad? Pero ya sentía un fuego cuando estaba sentado ahí en la silla. Ya sentía un fuego de decir, quiero pasar. Hay una vergüenza, pero llega un momento donde tú dices, ya, yo necesito al Señor en mi corazón. Lo necesito ya. No puedo vivir sin Él. En Hechos 3:9, ¿verdad? Pasamos al punto del perdón. Dice, por tanto, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Esa es la consecuencia del arrepentidos y el convertirnos, para que nuestros pecados sean borrados.
a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Ya explicamos, ¿verdad?, cuáles son el refrigerio. Dice, en el pasaje de los Hechos se habla de la palabra borrados. Podemos encontrar que se origina del griego exaleifo. ¿Qué significa la palabra griego? Dice, palabra que según sus acepciones significa frotar para borrar, figurativamente, perdonar el pecado, anular y eliminar, ¿verdad? Lo que sucede ahí con la sangre de nuestro Señor es que nos lavó los pecados, han sido borrados, ¿verdad? Amén. Sabemos que a veces nosotros, hay una cosa que nos cuesta mucho trabajo, es perdonarnos a nosotros mismos. Jesús ya perdonó nuestros pecados y nosotros nos seguimos martirizando, creyendo que el Señor, como si el Señor no pudiera borrar los pecados. El Señor a veces nos perdona y nosotros seguimos martirizándonos por ignorancia, ¿verdad? El Señor borra los pecados y su palabra me enseña que Él no se acuerda. Nosotros somos los que seguimos ahí a veces, ¿verdad?, queriendo cargar una carga que el Señor ya nos quitó. Hebreos 10:11 dice, los sacerdotes, puestos en pie, ofician cada día y ofrecen repetidas veces los mismos sacrificios, a pesar de que estos nunca pueden borrar pecados. ¿Se fija cuál es la diferencia del único Dios verdadero que sí puede borrar pecados y otros ídolos, otros dioses que no pueden hacer esas cosas? Siguiente, sin embargo, en el tiempo de la gracia, que comenzó precisamente con una ofrenda de expiación, las cosas cambian. En Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y es una de las más grandes bendiciones que nosotros tenemos, porque al sentarse Jesucristo a la diestra de Dios, está intercediendo por nosotros. ¿Verdad? Es una hermosa razón para que si algún día tú te sientes solo y tú digas, no estoy solo, Jesucristo está sentado a la derecha del Padre intercediendo por mí porque le importo, porque me ama, porque me quiere y él va a hacer algo por mí. Amén. Fue borrado por completo, por eso es que también dice la Escritura en Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, precioso aquí, eterna redención, ¿verdad? ¿Cuántos queremos estar en la eternidad con el Señor? Necesitamos practicar estas tres cosas: arrepentimiento, conversión y perdón. Cristo, por medio de su sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, y por esta razón nuestra redención es eterna. Ya no es necesario que se den ofrendas para la expiación del pecado de la manera continua como se hacía en la ley, sino que el sacrificio perfecto de Cristo borró de una vez y para siempre el pecado. Eso es precioso. No voy a explicarlo ahorita por falta de tiempo, pero entendemos de cómo antes, ¿verdad?, para que los pecados fueran borrados se tenía que matar, ¿verdad?, un macho cabrío, matar un toro, diferentes animales para que los pecados fueran perdonados. Pero una vez y para siempre Jesús lo hizo, entró al lugar santísimo y murió una vez para siempre. ¿Se imagina si Jesucristo no hubiera hecho? Ahorita tuviéramos un ganado allá afuera. Si Cristo no hubiera hecho por nosotros eso. Salmos 32:1 dice, felices. ¿Cuántos están felices? Aquellos a quienes se han perdonado sus iniquidades y se han borrado sus pecados. Nosotros somos felices porque estamos agradecidos que Jesús haya hecho eso por nosotros. Siguiente. Felices se refiere a bienaventurados. ¿Cuántos bienaventurados sabemos aquí? Entonces, todo aquel que se ha arrepentido y se ha convertido llega a ser bienaventurado, que quiere decir bien librado, glorioso, porque sus iniquidades fueron perdonadas y sus pecados fueron borrados, dando a entender que aquel que alcanza el perdón, que es a través de Cristo, ha sido bien librado de la muerte eterna. Siguiente. Juan 3:18 dice, y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, por eso está en rojo ahí,
Por eso está en rojo ahí. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Requisito importante: creer en Jesucristo como único y suficiente Salvador en nuestras vidas. Amén. ¿Verdad? Ninguna virgen, ningún santo, ningún gordito, nada. Solamente Jesucristo como único mediador. Quiero parar hasta aquí porque no me alcanza el tiempo. El último punto viene siendo la parábola del hijo pródigo. Nos enseña esta parábola, ¿verdad? Un arrepentimiento genuino, ¿verdad? De un joven que se arrepiente de haber ofendido a su padre y al cielo, ¿verdad? Y que muestra frutos de arrepentimiento para poder aprender cómo proceder, cómo hacerlo, cómo entenderlo, cómo practicarlo. Lo vemos la siguiente semana y no nos va a tomar mucho tiempo ese punto, y seguimos con el estudio siguiente. Vamos a hacer una oración para dar paso a lo que sigue con la alabanza. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu enseñanza. Gracias por tu misericordia, Señor, de habernos guardado, Señor, tu palabra, Señor, la Biblia, y que nos pueda enseñar, Señor, la importancia del arrepentimiento, de la conversión, del perdón, de cómo aplicarla, de cómo mostrar verdaderos frutos de arrepentimiento, donde no tratemos de agradar al hombre, sino que tratemos, Señor, de agradarte a ti, Señor, que seas tú el primero que ve un cambio en nosotros, una manera de pensar nueva en cada uno de nosotros, para que pueda nosotros salvarnos de las garras del infierno y poder gozarnos, Señor, en la eternidad contigo. Síguenos enseñando, síguete involucrando en cada una de nuestras acciones, de nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras ideologías y nuestras metas en Cristo Jesús. Bendice, Señor, el grupo de alabanza, Señor, que haga manifestación, Padre, para que seamos glorificados y tú seas exaltado en el nombre de Jesús. Y este pueblo que espera irse con Cristo dice: amén. Amén.